geométrico es un espacio, o sea, es en 3 dimensiones. Y la superficie solamente en 2 dimensiones. Son los límites de un sólido y carecen de espesor. Y el otro que vamos a definir y que vamos a utilizar mucho es una línea. ¿Qué es una línea? Son los límites de una superficie. Por lo tanto, al ser superficie no va a tener espesor y no va a tener ancho. O sea, la línea es un límite de una superficie. ¿Cuáles son las magnitudes geométricas? Las magnitudes geométricas son sólidos, superficies y líneas. Es lo que acabamos de definir entonces. El sólido, repito, es un espacio limitado cualquiera que puede tener algo o no dentro de su interior. Las superficies son los límites del sólido que no tiene espesor. Y línea, los límites de una superficie carecen de espesor y anchura. Las magnitudes geométricas son esos 3 conjuntos que le había definido anteriormente. El siguiente ya no es una magnitud geométrica, es un punto. ¿Qué es un punto? La intersección de 2 líneas. Las líneas se encuentran en un punto y es el límite de una línea. O sea, donde termina una línea, ese es un punto. Por lo tanto, ese punto va a carecer de longitud, no va a tener ancho, porque no es una línea, porque es el límite de una línea, y no va a tener espesor, porque no es un sólido. Entonces, para definir un punto, es el límite de una línea que no tiene longitud, ancho y espesor, pero sí tiene posición. ¿Qué significa que tiene posición? Que se puede encontrar en un punto del plano. O sea, puede tener, si vamos al plano cartesiano, va a tener una posición X e Y. Va a tener esa posición. Generación de magnitudes geométricas. ¿Cómo se generan las magnitudes geométricas? Ese es un punto fundamental para nosotros y en geometría. La generación de las magnitudes se realizan por movimiento, la línea, por el movimiento de un punto. O sea, si yo muevo un punto a otro, el movimiento de ese punto me va generando una línea. Y la superficie ya sería el movimiento de una línea. Si yo tengo una línea, lo muevo y voy a tener una superficie. Y el sólido es por el movimiento de una superficie. O sea, si yo tengo un sólido, una superficie y lo giro, voy a tener un sólido. Entonces, la generación de las magnitudes geométricas, partamos del punto, que el punto, movemos el punto, tenemos línea. Movemos esa línea, tenemos una superficie. Movemos esa superficie y vamos a tener un sólido. Profesor, Sí. las líneas se pueden encontrar en un punto porque la línea es un conjunto infinito de puntos también, ¿o no está bien ese concepto? Esa es una definición válida matemáticamente, ¿verdad? Es la línea. Pero para geometría, la línea es la definición anterior, que es el límite. Son los límites de una superficie. Esa es la línea. Y donde termina la línea, tenemos un punto. ¿Qué es esto? Punto. Las líneas que se encuentran en un punto. Es el límite de una línea y carece de longitud, ancho y espesor. Hay muchas definiciones que matemáticamente son válidas para aritmética, para álgebra, para trigonometría. Para la geometría plana y la geometría euclidiana que nosotros vamos a estudiar, no es que no tenga validez, se define de otra manera. Eso nada más. Por darte un ejemplo rápido, ¿verdad? Nosotros vamos a definir lo que es un ángulo agudo, un ángulo recto. Yo le pregunto ahora mismo, ¿qué es un ángulo recto? Y ustedes me van a decir fácil aquel ángulo que tenga 90 grados, ¿verdad? Un ángulo recto, lo más fácil, 90 grados.
Pero para la geometría no se define de esa manera, no se define en grados. Vamos a ver primeramente ángulos adyacentes. Para la geometría, ángulo recto o de 90 grados, nosotros definimos cuando dos líneas se encuentran y forman ángulos adyacentes iguales. Esa es la definición. Ya no se usan los grados. ¿Me entienden? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, nosotros estábamos generación de magnitudes geométricas. Sigamos. ¿Qué es la línea recta? La línea recta, empezamos a hacer algunas definiciones. Definimos que era un sólido, de ese sólido nos fuimos a una superficie, de la superficie nos fuimos a una línea, de la línea fuimos a un punto. ¿Cómo se generan las diferentes figuras? Moviendo un punto tenemos una recta, moviendo esa recta tengo una superficie, moviendo la superficie voy a tener un sólido. Eso es la idea que hay que ir teniendo, y de manera de pensar en la parte de geometría plana y en la parte de cómo Euclides definió anteriormente la geometría. Entonces, ¿qué es línea recta? Es toda línea tal que si una parte, cualquiera de ellas, se coloca de modo que su extremo sobre la otra parte, cualesquiera, las dos partes coinciden en todos sus puntos. Entonces, en resumen de eso, si yo tengo una línea y una parte de esa línea coloco sobre el otro, todos los puntos deben ser coincidentes. Entonces, si yo bajo este bolígrafo sobre un plano, en este plano que es la mesa, y todos los puntos de este bolígrafo tocan la mesa, entonces es una línea recta. Eso es para nosotros la definición de línea. ¿Y qué es una igualdad de figuras geométricas? Yo tengo dos figuras geométricas sin que yo pueda medir. Yo puedo decir que dos figuras geométricas son iguales cuando puede hacerse coincidir en todas sus partes. Por ejemplo, si yo tengo estas dos hojas, yo no sé cuánto mide, pero esto es un tamaño A4 y yo puedo saber que mide 21,5 por 30. Pero sin saber esta medida yo puedo hacer superponer y mido así, y donde puedo hacer coincidir en todas sus partes van a coincidir, por lo tanto estas dos figuras, estos dos planos van a ser iguales. Esa es lo que nos da la geometría. Igualdad, cuando se puede hacer coincidir en todas sus partes. Y ahora Profe, definimos, sí, disculpa, quiero hacer una pregunta sobre línea recta. sí, Dice ahí que al colocar de cualquier modo, los extremos deben tocar todos los puntos, ¿verdad? O sea, toda la línea debe tocar el plano, como vos explicaste. Y si se coloca de forma vertical, ¿o no viene al caso ese no, pensamiento? si yo coloco de forma vertical, mi plano va a estar de forma vertical. Voy a moverlo, puedo estar inclinado, o sea, de manera, yo tengo un plano y tengo que hacerle coincidir a ese plano. O sea, independientemente de la posición que se encuentra en el espacio. No solamente yo di el ejemplo como tengo mi pupitre acá en forma horizontal. Por eso bajé de esta manera. ¿Entiendes? Claro, se entiende, profe. Por eso nomás. Debe ser que cualquiera, o sea, todos los puntos deben coincidir. Correcto, profe, gracias. De nada. Línea quebrada, la que se compone de dos o más rectas distintas. O sea, primero definimos lo que es línea recta y luego entramos en lo que es línea quebrada. Entonces, la línea quebrada es la que se compone de dos o más rectas distintas.
Independientemente, nosotros ya no sabemos qué tipo, si es línea curva, todavía no definimos, línea recta, pero no es una sola línea, se compone de dos o más rectas distintas. Y ahora entra lo que es la figura rectilínea. La figura rectilínea, o sea, de cualquier figura geométrica rectilínea, es la que se compone de líneas rectas. Todo su entorno o el contorno de esa figura es línea recta. Y la línea curva, o propiamente llamado curva, es toda línea que no es recta y ni tiene partes rectas. Esa es la definición de línea curva. Toda línea que no es recta ni tiene partes rectas. Y la figura curvilínea, la que se compone de una o más líneas curvas, es la figura curvilínea. Entonces acá definimos figura rectilínea, la que se compone de líneas rectas. Después definimos línea curva y la figura curvilínea es la que se compone de líneas curvas. Y acá entramos a definir ya lo que es un ángulo, que viene a ser la abertura entre dos rectas que se encuentran. Entonces, esta definición de ángulo, si yo tengo una recta y vengo y se encuentran con otra recta, la abertura, esta abertura, es el ángulo. A partir de ahora, para nosotros, ángulo es la abertura o la intersección, cuando se intersectan dos rectas y la abertura que forman esa intersección, eso sería un ángulo para nosotros. Que después vamos a medir la magnitud y de qué se compone, cuáles son los lados, vértices, que ya ustedes ya manejan esa información, pero vamos a hablar. Y el tamaño del ángulo, ¿de qué depende? Depende únicamente de esa magnitud del movimiento necesario para llevar un lado haciendo girar sobre el vértice a la posición del otro. O sea, si yo tengo una recta y esto lo muevo acá, a medida que voy moviendo, se va abriendo y esa magnitud, ese es el valor del ángulo. Independientemente, yo puedo tener un ángulo aproximadamente así, de 30 grados, que los lados me pueden medir 10 centímetros. O también puedo tener un ángulo de 30 grados y que los lados me midan 2 centímetros. Pero esta abertura sigue siendo la misma, o si yo hago de esta manera. ¿Me explico? Que la abertura es la que me define la magnitud. ¿Y qué es la magnitud? Es el valor o el tamaño del ángulo. No importa la longitud del brazo. Un ángulo no va a ser mayor ni menor que otro por tener mayor o menor longitud de lado. ¿Entienden? Sino dependiendo de la abertura que se tiene al girar un lado sobre el otro. Igualdad de ángulos. Dos ángulos son iguales cuando el uno puede colocarse sobre el otro. Yo puedo mover un ángulo. Tengo un ángulo acá, muevo sobre el otro. Cuando dice el uno puede colocarse sobre el otro y de manera que los vértices coincidan. Los vértices coincidan. Y los lados del uno coinciden con los del otro. O sea que ahí yo puedo decir que tengo dos ángulos iguales. Yo no voy a decir ahora en geometría dos ángulos son iguales porque uno tiene 30 y el otro 30 grados. Yo no sé. Yo tengo que mover un ángulo sobre el otro. Hago coincidir los vértices, los lados deben coincidir, entonces van a tener la misma magnitud
la misma abertura, y por lo tanto eso me da la igualdad de ángulos. Eso me va a dar la igualdad de ángulos. Esta palabra bisectriz o bisector, creo que ya habrán escuchado. ¿Y qué significa esa palabra bisectriz o un elemento bisector? Se puede utilizar a un punto, también a una línea, a un plano, y eso significa que lo está dividiendo en partes iguales. La bisectriz es la recta, el punto o el plano que divide dos figuras en partes iguales. Esa es la palabra bisectriz. Si yo le digo la bisectriz de una recta, ¿cómo se puede conocer ese punto? ¿Con qué nombre se puede nombrar la bisectriz de una recta? A ver si alguien me puede ayudar. Vendría siendo mediatriz, por favor. Para no, yo tengo, o sea, está y no está. Yo tengo una recta. Yo tengo esta recta, que es este bolígrafo. Yo le digo, la bisectriz de esta recta es un punto, ¿verdad? Ya, es un punto que se encuentra acá en el medio. ¿Cómo se le llama también a ese punto? Punto medio. Ya dije todo, punto medio. O sea, eso es. Lo que vos me dijiste, la mediatriz o la perpendicular bisectriz es esta. Cuando una recta lo encuentra a otra formando ángulos adyacentes iguales. Este ángulo es igual a este. Pero que sea perpendicular. Sí o sí. Sí o sí. Todavía no definimos eso. Nosotros no. Si yo le pregunto ahora mismo qué es la mediatriz, ustedes no deberían de saber qué es. No tienen que saber. Si saben, saben por otra materia. Pero lo que es geometría todavía no saben. Nosotros acabamos de definir recién lo que es bisectriz. Y yo le digo que se aplica a una línea, a un plano. Y significa que divide en dos partes iguales. Si yo le digo entonces la bisectriz de una recta es un punto, y ese punto también lo llamamos punto medio. Eso no ustedes saben hasta ahora. Eso no, porque no es mediatriz. Mediatriz es otra cosa. Profe, ¿y cuál sería la bisectriz de un punto? No. La bisectriz de un punto no tiene, o sea, el punto no puedo partir a la mitad. Para nosotros el punto es lo más chico que tenemos en la geometría, ¿verdad? ¿Y No por qué puedo la tener. definición dice se aplica a todo punto, línea o plano? ¿Y qué les estábamos hablando ahora? A todo, al punto. La bisectriz de una recta, ¿cuál es? Es un punto. Ya. Entonces la bisectriz se aplica a ese punto. Justamente ese ejemplo. Ese punto es el punto medio de esta recta. Se aplica el punto. A eso no más. A lo mejor la definición no está muy precisa ahí en ese resumen de bisectriz, pero a eso se refiere, ¿verdad? Se le puede llamar, el punto es una bisectriz de una recta. Y una recta ya va a ser una bisectriz de una superficie, de un plano. Ok. Bueno. Ángulos adyacentes. Ahí tenemos una definición de ángulos adyacentes. Adyacente es cuando uno está al lado del otro, está pegado, adyacente. Entonces un ángulo adyacente es cuando tienen un mismo vértice y un lado común. Y los
y son exteriores del uno al otro. Entonces, repito, ángulos adyacentes es cuando se tienen, voy a graficarlo. Más o menos así. Se tiene un mismo vértice, que sería este, un mismo vértice, y un lado común. ¿Cuál es el lado común? Es este. Ese sería el lado común, y son exteriores uno al otro. Estos son los ángulos adyacentes. Ahí se tienen dos ángulos adyacentes. Esa es la definición de ángulos adyacentes. A partir de ahora, para nosotros en geometría, en esta materia, los ángulos adyacentes son o comparten el mismo vértice y tienen un lado en común. Y son exteriores el uno al otro. Y ahora viene la definición que yo le había dicho hace unos minutitos. ¿Cuál era la definición para ustedes ángulo recto? Y ustedes me iban a decir que el ángulo que tiene 90 grados, ¿verdad? Y ahora les digo que esta es la definición para nosotros en geometría. Ángulo recto es cuando una recta encuentra a otra formando ángulos adyacentes iguales. O sea, si yo tuviese una recta y le encuentra a otro de esta manera, solamente voy a tener un ángulo adyacente. Comparten el mismo vértice y este es mi lado común. Esto es ángulos adyacentes, lo que tenemos acá y lo que tenemos acá. ¿Se ve ahí, verdad? Sí, profe. Sí, bueno, sí. Correcto. Esto es el ángulo adyacente. Y el ángulo recto, la definición de geometría del ángulo recto es cuando esto se queda así. Y el ángulo adyacente, este ángulo, el valor de este es igual a este. En ese momento, esto es ángulo recto. Y no hay otra definición, no hay forma de dudar. Entonces, cuando una recta encuentra a otra, formando con ello ángulos adyacentes iguales, si lo inclino un poquitito, no va a ser igual. Acá tampoco. Hay un solo punto, uno y solo uno, en el cual se queda formando ángulos adyacentes iguales. Y ese valor de ese ángulo es 90. Es de ángulo recto. ¿Entienden? A partir de ahora, terminó para nosotros la definición de ángulo recto, es aquel que tiene 90 grados. Yo no sé todavía qué es 90 grados. Lo único que yo sé es que el ángulo recto se produce o se tiene cuando una recta encuentra a otra recta formando con ella ángulos adyacentes iguales. Esa es la definición válida para nosotros en geometría a partir de ahora. O sea, se visualiza esa igualdad, cómo son los ángulos adyacentes. Esa parte, por lo menos yo lo estoy tratando de graficar acá con el bolígrafo, es si yo tengo una recta y comparten un mismo vértice y un lado en común, tengo dos ángulos adyacentes. Y cuando una recta forma con la otra ángulos adyacentes iguales, es lo que yo tengo ángulo recto. ¿Correcto? Ahora vamos a definir perpendicular. ¿Qué es la perpendicularidad? Vamos aumentando nuestro peldaño, ladrillo a ladrillo. ¿Qué es la perpendicular?
una recta es perpendicular a otra o que las dos rectas son perpendiculares, yo puedo decir, una recta es perpendicular a esta, o esta es perpendicular a esta, o ambas son perpendiculares cuando forman una con otra ángulos rectos. O sea, ahí yo tengo la definición de perpendicularidad. Cuando una recta encuentra a otra recta formando ángulos rectos. ¿Y qué era ángulo recto? Cuando una recta encuentra a otra formando ángulos adyacentes iguales. Esa es la definición de perpendicularidad. Y vamos a ir terminando esta definición de triángulo. ¿Qué sería un triángulo? El triángulo es el espacio limitado por tres rectas. Tengo tres bolígrafos y ahí lo uniría con otro. Es el espacio que se queda o formando por tres rectas que se cortan. Esa sería la definición. Por ejemplo, yo tengo así el espacio que me queda en el interior de la intersección de estas tres rectas. Ese es un triángulo. El espacio limitado por la intersección de estas rectas que se cortan. Eso es un triángulo. A partir de ahora, esa es la definición que vamos a utilizar. Círculo. Y con eso termino esta parte, que es una superficie plana. El círculo es una superficie plana limitada por una curva que tiene todos sus puntos a una misma distancia de un punto fijo interior llamado centro del círculo. Entonces, la definición de círculo es una superficie plana limitada por una curva que tiene todos sus puntos a una igual distancia a un punto interior llamado centro del círculo. Para nosotros, esa es la definición de círculo. ¿Sí? Acá hay definiciones muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Desde la bisectriz, perpendicular, triángulo y círculo. ¿Por qué le paso perpendicular? Porque al decir perpendicular, dice cuando una recta encuentra a la otra formando ángulos rectos. Entonces yo necesito saber qué es un ángulo recto. Y ahí yo voy a saber que forman ángulos adyacentes iguales. Entonces, eso sería una definición o unas definiciones muy importantes que vamos a ir utilizando en nuestra geometría en el inicio y como yo le llamo el cimiento. Tenemos que definir bien claro esos conceptos, porque si no, más adelante se nos confunde. Ángulo de lados colineales. ¿Cuál sería la definición para usted, ángulo de lados colineales? ¿Que el ángulo que forma 180 o me van a decir dos rectos? Para nosotros, y en esta cátedra de geometría, ángulos de lados colineales es aquel en que los lados son el uno, la prolongación del otro, y por lo tanto están en línea recta. Si yo tengo una recta, en este caso, y lo prolongo, lo tengo de esta manera, voy a tener en línea recta. ¿Ok? Los lados del uno son la prolongación del otro y están, por tanto, en línea recta. ¿Cuál es la relación que existe entre un ángulo de lados colineales y el de un recto?
Bueno, el de lados colineales es 2 veces el recto, es de 180, el otro era 90. No. Para nosotros ya vamos a relacionarlo de la manera de geometría y considerando la definición de ángulo recto, se deduce que un ángulo recto es la mitad de un ángulo de lados colineales. Es la mitad. Y por consiguiente, el valor de un ángulo de lados colineales va a ser igual a 2 rectos. Esa es la definición para nosotros. ¿Y qué valor va a tener? Va a tener 2 rectos. Relación entre el ángulo recto y lados colineales. Entonces, de la definición del ángulo recto, que era ángulo recto, era que cuando una recta encontraba otra formando ángulos adyacentes iguales, forman ángulos rectos. Entonces, ángulo de lados colineales es 2 rectos. Y ángulo agudo, obtuso y oblicuo ya bien es sabido, pero en vez de decirlo ángulo agudo menor que 90 grados, lo vamos a decir menor que un recto. El ángulo obtuso mayor que un recto, pero menor que 2. Y los ángulos oblicuos pueden ser agudos u obtusos, o sea, menores de un recto o mayores de un recto. Esos son los ángulos oblicuos. Bueno, después vienen más definiciones, pero me gustaría no avanzar demasiado. No le quiero, el primer día ya no le quiero bombardear y asustar con geometría, porque van a escucharlo muchos mitos por el pasillo y que no son ciertos, ¿verdad? Yo les pregunto a alguna, quieren que le repita algo, aparentemente es fácil, pero yo les pido por mi propia experiencia como no era alumno, vayan repasando, vayan estudiando desde el primer día. Porque geometría no es difícil, hay materias que son un poco más complicadas. Sí, voy a pasar la presentación. Mañana terminamos. No le quiero pasar un pedazo. ¿Sí? Mi política siempre es de dar todo lo que sea un capítulo, terminamos ese capítulo y después doy, porque si no me parece que se distraen mucho ya al tener el material de antemano. Y terminamos la clase y ahí yo doy el material en PDF, tal cual mi presentación van a encontrar ustedes en el Classroom. Bueno, si no hay más sugerencias o alguna consulta, Dios mediante, mañana nos vemos a las 3:55, creo que era el horario. ¿Sí? Profe, Sí. para mañana figura que las clases van a ser desde las 15:50. No sé si va a ser así o... Sí.